Desde el Nuevo Mundo, del autor Yusuke Kishi. Capítulo 1. Temporada de hojas nuevas. Parte 1. Tarde en la noche, después de que todo a mi alrededor quedara en silencio, me hundo en una silla y cierro los ojos. La escena que surge de las profundidades de mi mente es siempre la misma, grabada permanentemente en mi cerebro. En la oscuridad en la parte trasera del templo, una llama arde sobre el altar. Las chispas brotan del fuego como copos de nieve anaranjados, interrumpiendo el sonido del cántico proveniente de debajo de la tierra. Cada vez, me pregunto por qué es esta escena. Desde aquella noche en que cumplí 12 años, han pasado 23 años. En ese tiempo han sucedido varias cosas. Incidentes más dolorosos y aterradores de los que podría haber imaginado. Arrancarían de raíz todo lo que había creído hasta entonces. Y, sin embargo, incluso ahora, porque esa noche es siempre lo primero que me viene a la mente. ¿Es la sugestión hipnótica realmente tan poderosa? A veces tengo la sensación de que no me he despertado por completo del lavado de cerebro. Mis razones para registrar el flujo de circunstancias que rodearon esos eventos son las siguientes. Muchas cosas fueron devueltas al polvo, y desde ese día han pasado 10 años. Un lapso de 10 años no significa mucho en el gran esquema de las cosas. Pero los problemas se acumularon, e irónicamente, cuando se instauró el nuevo orden, comenzaron a surgir dudas sobre el futuro. Durante este periodo, pasé un tiempo estudiando historia y me di cuenta de que, como seres humanos, no importa cuántas lágrimas tengamos que derramar para aprender una lección, en el momento en que las lágrimas se secan, olvidamos. Ese es el tipo de seres que somos. Por supuesto, nadie debe olvidar la promesa de que la indescriptible tragedia que sucedió ese día nunca volverá a ocurrir. Quiero creer eso. Pero tal vez algún día, en un futuro donde la memoria de las personas se haya desvanecido, nuestra tontería hará que volvamos a viajar por el mismo camino. No puedo quitarme este miedo. Debido a esto, de repente decidí escribirlo todo, pero una y otra vez me encontraba desconcertada. Era como si mis recuerdos hubieran sido apolillados aquí y allá, haciéndome incapaz de recordar la realidad de los detalles importantes. Aunque verifiqué con personas que estaban allí en ese momento, ya que tendemos a inventar detalles para las lagunas en nuestra memoria, me sorprendió descubrir que incluso nuestros recuerdos compartidos son contradictorios. Por ejemplo, justo antes de encontrarme con el falso Minociro en el monte Tsukuba, me había puesto unas gafas de sol teñidas de rojo. Recuerdo este hecho tan claro como el día, pero por alguna razón, Satoru está seguro de que no estaba usando anteojos de ningún tipo. Y no solo eso, Satoru también insinuó que encontrar al falso Minociro fue una hazaña que él mismo había hecho. Por supuesto, una noción tan estúpida como esa es absolutamente falsa. Dejé mi orgullo de lado, entrevisté a tantas personas como se me ocurrió y encontré aún más puntos conflictivos. Durante ese proceso, se me ocurrió una realidad innegable. Es decir, no existía una sola persona cuya memoria no hubiera sido distorsionada para ocultar sus propias faltas. Mientras me reía de la lamentable estupidez de los humanos y escribía mi nuevo descubrimiento, de repente me di cuenta de que no tengo ninguna base para excluirme de esta regla. Desde la perspectiva de otra persona, no hay duda de que los recuerdos a partir de los cuales escribo esto están distorsionados para mostrar solo mi lado bueno. Por lo tanto, me gustaría decir que dado que esta historia es desde mi propia perspectiva, puede sufrir una distorsión debido a la autojustificación. Sobre todo, el número de muertes que fueron consecuencia de nuestros actos puede ser motivo de tal autojustificación, por muy inconsciente que sea. Habiendo dicho eso, intentaré desenterrar la verdad de mis recuerdos lo mejor que pueda porque quiero enfrentar los hechos y retratar de manera realista los eventos que sucedieron. Además, quiero imitar el estilo de las historias antiguas con la esperanza de recrear mis pensamientos y sentimientos en ese momento. Este borrador está escrito con tinta resistente a la decoloración en lo que pretende ser un papel antioxidante que puede durar un milenio. Cuando esté hecho, no se lo mostraré a nadie, excepto tal vez a Satoru, y le pediré su opinión, lo pondré en una cápsula del tiempo y lo enterraré bajo tierra. En ese momento haré otras 2 copias para un total de solo 3 que quedan. Si algún día en el futuro se restablece el antiguo orden o algo parecido y se censuran todas las publicaciones, la existencia de este registro debe mantenerse en secreto durante el mayor tiempo posible. Creo que 3 es suficiente para tal situación. En otras palabras, este registro es una larga carta dejada a mis compatriotas dentro de 1000 años.
Para cuando se lea, debería haberse hecho evidente si hemos sido capaces, en el verdadero sentido, de cambiar y poner un pie en un nuevo camino. Aún no me he presentado. Mi nombre es Aki Watanabe. Nací en el distrito de Kamisu 66 el 10 de diciembre del año 210. Justo antes de que yo naciera, un tipo de bambú que solo florece una vez cada 100 años, floreció simultáneamente por todos lados. La nieve cayó en medio de un verano en que todos pensaban que no vería una gota de lluvia durante 3 meses. Básicamente ocurrieron todos los tipos de fenómenos meteorológicos anormales posibles. Y luego, en la noche del 10 de diciembre, cuando todos pensaban que la Tierra estaba envuelta en oscuridad, un relámpago iluminó lo que muchos dirían más tarde que era un dragón de escamas doradas nadando a través de las grietas entre las nubes. La realidad es que nada de eso sucedió. 210 fue un año normal, y como todos los demás niños nacidos ese año en el distrito de Kamisu 66, yo era una niña muy normal. Pero para mi madre, no lo era. Se acercaba al final de sus 30 y estaba convencida de que nunca tendría hijos. En nuestros tiempos, tener un hijo a esa edad se consideraba un embarazo realmente tardío. Además, mi madre, Mizuho Watanabe, ocupó el importante cargo de bibliotecaria. Sus decisiones no solo influyeron en el futuro de nuestro pueblo, sino que en ciertos casos también podrían resultar en la muerte de otros. Tener que soportar ese tipo de presión todos los días, además de tener cuidado con su embarazo, no es el tipo de dificultad que la gente afronta normalmente. Durante ese periodo, mi padre, Takashi Sugiura, era el alcalde de la ciudad. Eso en sí mismo era un trabajo ocupado. Pero en la época en que nací, el trabajo de bibliotecario conllevaba una responsabilidad incomparablemente mayor que la de alcalde. Por supuesto, todavía es así ahora, pero probablemente era aún más pronunciado en ese entonces. Mi madre estaba en medio de una reunión sobre la clasificación de una colección de libros recién descubierta cuando entró en labores de parto. Esto fue más de una semana antes de la fecha esperada, pero como rompió fuentes sin previo aviso, fue transportada de inmediato al hospital de maternidad cerca de las afueras de la ciudad. El sonido de mi primer llanto se escuchó 10 minutos después. Desafortunadamente, mi cordón umbilical estaba enrollado alrededor de mi cuello. Mi cara estaba morada y no podía llorar apropiadamente. La asistente de parto, que era nueva en el trabajo, casi colapsa de pánico ante esto. Afortunadamente, el cordón se cortó fácilmente y finalmente respiré el aire de este mundo y dejé escapar un llanto saludable. 2 semanas después, en el mismo hospital de maternidad, nació María Kizuki, quien luego se convertiría en mi amiga. Además de ser un parto prematuro podálico, nació como yo, con el cordón umbilical alrededor del cuello. Aunque su estado era mucho más grave que el mío, estaba casi muerta cuando salió del vientre de su madre. La asistente de parto, armada con la experiencia de mi nacimiento, aparentemente manejó esto con mucha calma. Si hubiera habido un pequeño desliz y el cordón se hubiera cortado un poco más tarde, no hay duda de que María habría muerto. Cuando escuché esta historia por primera vez, estaba eufórica porque de alguna manera había salvado indirectamente la vida de mi amiga. Pero ahora, cada vez que recuerdo esto, me golpea una ola de pensamientos complicados. Porque si ella nunca hubiera nacido, nunca habría habido una pérdida tan grande de vidas humanas. Volvamos a la historia. Pasé mi infancia feliz rodeada de la exuberante naturaleza de mi ciudad natal. Kamisu 66 consta de 7 pueblos repartidos en una circunferencia de 50 kilómetros. Está separada del resto del mundo por la barrera sagrada. Dentro de 1000 años, es posible que la barrera ya no exista, así que lo explicaré brevemente. Se trata de una cuerda de paja gruesa de la que cuelgan serpentinas de papel en zigzag, que actúa como un escudo que impide que las cosas impuras entren a la ciudad. Se advierte a los niños que nunca salgan de la barrera. Los espíritus malignos y los monstruos deambulaban afuera y cualquier niño que se aventurara solo sufriría terriblemente. Pero exactamente, ¿qué tipo de cosas aterradoras hay? Recuerdo preguntarle a mi padre un día cuando yo tenía unos 6 o 7 años. Muchas cosas diferentes, levantó la vista de sus documentos. Apoyando la barbilla en su mano, me miró con cariño. Esos cálidos ojos marrones están grabados en mi memoria hasta el día de hoy. Nunca mi padre me miró con severidad, aunque solo una vez me levantó la voz. Fue porque no estaba prestando atención a dónde iba y habría caído en un gran agujero en el suelo si él no me hubiera detenido. Saki, ya lo sabes, ¿verdad?
sobre las ratas engendro, los gatos corruptos y los perros globo. Pero mamá dice que solo son inventos. Puede que los dos últimos lo sean, pero las ratas engendro existen, lo dijo con tanta indiferencia que me sorprendió. Es mentira. No son mentiras. Recientemente se reclutaron para ayudar a construir la ciudad. Nunca las he visto. No dejamos que los niños las vean. Padre no dijo por qué, pero imaginé que era porque las ratas engendro son demasiado horribles para ser vistas. Pero si obedecen a los humanos, entonces no deben dar tanto miedo, ¿verdad? Padre dejó los documentos que había estado mirando y levantó la mano derecha. Mientras susurraba un hechizo en voz baja, una delgada fibra de papel se transformó, como tinta invisible siendo revelada, un complicado patrón tejido en el papel apareció. El sello de aprobación del alcalde. Saki, ¿sabes lo que significa falsa obediencia? Negué con la cabeza en silencio. Significa parecer obedecer a alguien, pero en realidad, en el fondo, pensar lo contrario. ¿Qué quieres decir con lo contrario? Engañar a la otra persona y planear en secreto traicionarla. Me quedé boquiabierta. Gente así no existe. Estás en lo correcto. Gente que traiciona la confianza de otras personas es impensable. Pero las ratas engendro no son personas. Esas palabras me hicieron sentir escalofríos. Las ratas engendro nos adoran y obedecen porque tenemos cantus. Pero no sabemos cómo se comportarán con los niños que aún no lo han despertado. Es por eso que tenemos que evitar que las ratas engendro y los niños se reúnan pase lo que pase. Pero cuando les das trabajo, no tienen que venir a la ciudad. En esos momentos siempre hay un adulto supervisándolos. Papá puso los documentos en una caja, la cerró y volvió a levantar la mano. La tapa brilló y se fundió con la caja, formando un bloque lacado hueco. Debido a que nadie más sabe lo que papá estaba visualizando mientras usaba su cantus, es difícil para alguien que no sea él reabrir la caja sin romperla. De todos modos, nunca salgas de la barrera sagrada. Adentro, la fuerza de la barrera lo hace seguro, pero si das un paso fuera, no estarás protegida por el cantus de nadie. Pero las ratas engendro. No son solo las ratas. Has aprendido las historias sobre demonios y demonios del karma en la escuela, ¿verdad? Mi respiración se detuvo en mi garganta. Las historias de demonios y demonios del karma se enseñan repetidamente durante nuestros primeros años de desarrollo. Queda impreso en nuestro subconsciente. A pesar de que las versiones que aprendemos en la escuela están hechas para niños, todavía nos dan pesadillas. Hay realmente demonios, y demonios del karma, y cosas así, fuera de la barrera sagrada. Así es, papá sonrió levemente para consolarme. Esas son viejas leyendas, ya no existen. Es cierto que no se han visto en los últimos 150 años, pero es mejor estar preparado para lo inesperado. Saki, no querrías encontrarte de repente con un demonio como lo hizo el chico recolector de hierbas, ¿verdad? Asentí en silencio. Aquí resumiré las historias de demonios y demonios del karma. Sin embargo, no es la versión infantil, sino la versión completa para adultos que todos aprenden cuando ingresan a la Academia Sage. Cuento del demonio. Esta es una historia de hace unos 150 años. Había un niño recogiendo hierbas en la montaña. Absorto en esta actividad, llegó a la barrera sagrada. Había recogido casi todas las hierbas dentro de la barrera cuando miró hacia arriba y vio que todavía había muchas hierbas afuera. Siempre le habían advertido que nunca saliera de la barrera sagrada. Si por alguna razón fuera absolutamente necesario, debía tener un adulto con él. Pero no había adultos alrededor. El chico se sintió tentado y pensó que salir solo un rato estaba bien. Él asomó la cabeza primero. Solo necesitaba agacharse debajo de la barrera, recoger algunas hierbas y regresar de inmediato. Eso estará bien. El chico se deslizó silenciosamente bajo la cuerda. Las serpentinas se balancearon y susurraron. En ese instante de repente, tuvo una sensación desagradable. Además de la culpa por desobedecer a los adultos, había otro sentimiento de inquietud que nunca antes había experimentado. Asegurándose de que no pasaba nada, se acercó a las hierbas. Entonces vio a un demonio que venía hacia él. A pesar de que tenía aproximadamente la misma altura que el niño, tenía una apariencia aterradora. Su ira se arremolinaba como un halo de fuego, quemando todo a su alrededor. A medida que el demonio se acercaba, cortó todo su paso e hizo que el follaje estallara en llamas.
El chico se puso pálido, pero se obligó a no gritar y dio un paso atrás. Si pudiera volver a deslizarse bajo la barrera, el demonio debería desaparecer. El rostro completamente desprovisto de emociones miraba al objetivo de su ira mientras acortaba la distancia entre ambos. El niño pasó por debajo de la cuerda y salió corriendo lo más rápido que pudo. Todo estaría bien mientras entrara en la protección de la barrera. Pero cuando miró hacia atrás, el demonio también se había agachado debajo de la cuerda. En ese instante, el chico se dio cuenta de que había hecho algo irreparable. Había invitado a un demonio a la barrera. El niño lloraba mientras corría por el sendero de la montaña. El demonio lo perseguía implacablemente. Corrió por el borde de la barrera, hacia el arroyo en dirección opuesta al pueblo. Cuando miró hacia atrás, la cara del demonio estaba oculta por la maleza. Solo eran visibles sus ojos brillantes y su boca lasciva. El demonio estaba buscando un camino hacia el pueblo. No podía permitir que eso sucediera. Si el demonio lo seguía, la aldea entera probablemente sería destruida. Mientras despejaba los últimos matorrales, un acantilado abrupto apareció ante él. El rugido del río en el fondo resonaba en las paredes. Al otro lado del desfiladero colgaba un nuevo puente de cuerda. El niño no cruzó el puente. En cambio, se dirigió río arriba por el borde del acantilado. Cuando miró hacia atrás, el demonio había llegado al puente y lo estaba buscando. El niño corrió con determinación. En breve, otro puente apareció a la distancia. Se acercó al puente, su silueta se dibujaba en el cielo nublado. Desgastado por años de exposición a los elementos, se balanceaba inquietantemente como si le hiciera señas al niño. El puente podría caerse en cualquier momento. Nadie lo había usado en más de 10 años y siempre le habían advertido que no lo usara. Lentamente, el niño empezó a cruzar el puente. Las cuerdas emitieron un crujido inquietante. Los tablones estaban hechos de roble, pero parecían a punto de romperse en cualquier momento. Cuando estaba a mitad de camino, el puente se sacudió de repente. Mirando hacia atrás, vio que el demonio también había subido al puente. El puente se balanceaba cada vez más salvajemente a medida que el demonio se acercaba. El niño miró hacia el fondo del valle. Estaba vertiginosamente lejos. Miró hacia arriba. El demonio ya se estaba acercando a él. Cuando pudo ver claramente la desagradable cara del demonio, el niño blandió la hoz que había estado cargando y, en un solo movimiento, cortó las cuerdas que sujetaban el puente. El puente se deslizó hacia abajo y el niño casi se resbala, pero de alguna manera logró agarrarse a la cuerda. El demonio cayó al fondo. El chico miró. De alguna manera, el demonio también estaba aferrado a la cuerda. Lentamente volvió su mirada asesina hacia él. La hoz había caído en el valle. Ya no podía cortar las cuerdas. ¿Qué debo hacer? Rezó a los cielos. No importa si muero, por favor, no dejes que el demonio entre en el pueblo. ¿El deseo del niño llegó a los cielos? ¿O era que las cuerdas ya no podían soportar su peso? La cuerda se rompió, enviándolos al valle. El niño y el demonio desaparecieron de la vista. Los demonios nunca han aparecido desde entonces. Hay un par de lecciones en esta historia. Los niños pueden entender fácilmente que se les está enseñando a permanecer dentro de la barrera sagrada. Para los niños un poco mayores, probablemente esté tratando de decirles que deben preocuparse más por nuestra ciudad que por ellos mismos, y estar preparados para sacrificar sus vidas por ella. Pero cuanto más inteligente eres, más difícil es entender la verdadera lección. ¿Quién hubiera pensado que el objetivo real de la historia es hacernos saber que los demonios realmente existen? Cuento del demonio del karma. Esta historia es de hace unos 80 años. Vivía un niño en el pueblo. Era un niño increíblemente brillante, pero tenía un defecto. A medida que crecía, este defecto se hacía más y más evidente. Estaba extremadamente orgulloso de su inteligencia y miraba a todos los demás con desdén. Fingió aceptar las enseñanzas de la escuela y de otros adultos, pero las lecciones importantes nunca llegaban realmente a su corazón. Comenzó a burlarse de los adultos y a reírse de las leyes del mundo. La arrogancia siembra las semillas del karma. El chico se alejó gradualmente de su círculo de amigos. La soledad se convirtió en su única compañera y confidente. La soledad es el semillero del karma. En su soledad, el niño pasaba mucho tiempo pensando. Pensó en cosas prohibidas y cuestionó cosas que era mejor dejar en paz. Los pensamientos impuros hacen que el karma crezca sin control.
El niño, sin saberlo, acumuló más y más karma y se transformó en algo inhumano, un demonio del karma. Antes de que nadie supiera, el pueblo estaba vacío, todos habían huido por miedo al demonio del karma. Se fue a vivir al bosque, pero todos los animales desaparecieron también. Mientras el demonio del karma caminaba, las plantas a su alrededor se retorcían en todo tipo de posiciones inimaginables y se pudrían. Toda la comida que tocó se convirtió instantáneamente en veneno letal. El demonio del karma vagó sin rumbo por el bosque muerto y deformado. Eventualmente, se dio cuenta de que no debería estar viviendo en este mundo. El demonio del karma abandonó la oscuridad del bosque. Ante sus ojos, lo vio, envuelto en un resplandor brillante. Había llegado a un lago profundo enclavado en las montañas. Caminó hacia el lago, pensando que un agua tan pura como esta seguramente lo limpiaría de su karma. Pero el agua que lo rodeaba instantáneamente se volvió oscura y turbia y comenzó a volverse venenosa. Los demonios del karma no deberían existir en este mundo. Lo entendió y desapareció silenciosamente en el fondo del lago. La lección aquí es probablemente más directa que en la historia del demonio. Pero, por supuesto, eso no significa que entendimos el significado real detrás de esto. Al menos, no hasta ese día, donde en nuestra interminable desesperación y tristeza vimos un verdadero demonio del karma ante nuestros propios ojos. Lo siento, a veces mientras escribo, un torrente de recuerdos amenaza con asfixiarme y no puedo controlarlo. Volvamos a mi infancia. Como escribí antes, Kamisu 66 se compone de 7 pueblos. En el centro es donde se concentra la administración del pueblo. En la orilla oriental del río Ton se encuentra la ciudad de Hairing. Al norte, en medio de un bosque salpicado de grandes casas, se encuentra Penguin. Al este de eso, el bosque se abre a las tierras costeras, donde está White Sand. Adyacente a Hairing en el sur se encuentra la ciudad de Waterville. En el otro margen del río hacia el noroeste está el pueblo Outlook, cuyo nombre proviene de su ubicación. Alineado con los arrozales en el sur está Gold, y Oak Grove es el más occidental. Mi ciudad natal es Waterville. Este nombre probablemente necesita un poco de explicación. Docenas de canales que salen del río Ton serpentean a través de Kamisu 66 y la gente va y viene en botes. A pesar de eso, el movimiento constante de agua significa que está lo suficientemente limpia para bañarse en ella, aunque podrían pensarlo 2 veces antes de beberla. Frente a mi casa, además de muchos koi rojos y blancos de colores brillantes, también había muchas ruedas hidráulicas, de ahí el nombre. Todos los pueblos tienen ruedas hidráulicas, pero nuestro pueblo tiene un buen número de ellas y crean una vista magnífica. Overshot, Backshot, Undershot, Breastshot. Esos son todos los que puedo recordar. Podría haber habido más. Muchos de ellos se usaron para aliviarnos de tareas mundanas como descascarar el arroz y moler trigo. Entre ellos había una especie de rueda hidráulica que solo tenían algunos pueblos, con aspas de metal que se usaban para generar electricidad. La valiosa energía se utiliza para alimentar los altavoces en el techo de la sala pública. Los usos de la energía eléctrica aparte de este estaban estrictamente prohibidos por el Código de Ética. Todos los días, justo antes de la puesta del sol, los altavoces tocarían la misma melodía, Going Home. Proviene de una parte de una sinfonía escrita hace mucho, mucho tiempo por un compositor con el extraño nombre de Dvorak. Las letras que aprendimos en la escuela dicen algo así. El sol se pone sobre las montañas distantes. Las estrellas tachonan el cielo. El trabajo de hoy está terminado. Mi corazón se siente ligero. En la brisa fresca de la tarde. Ven, reúnete. Reunirse alrededor. La hoguera ardiendo brillantemente en la oscuridad. Ahora muere. El sueño viene fácilmente. Invitándome a desaparecer. Cuidadosamente, cuidándonos. Ven, vamos a soñar. Vamos a soñar. Cuando suena la canción, todos los niños que jugaban en los campos tenían que volver a casa. Es por eso que cada vez que pienso en la canción, los paisajes del atardecer aparecen reflexivamente en mi mente. La ciudad durante el crepúsculo. Largas sombras sobre el suelo arenoso del pinar. Docenas de cielos grises reflejados en la superficie de los arrozales. Grupos de libélulas rojas. Pero los recuerdos más vívidos son de ver el atardecer desde lo alto de la colina. Cuando cierro los ojos, me viene a la mente una escena. Fue en algún momento entre el final del verano y el comienzo del otoño, cuando el clima comenzaba a ser más fresco.
Tenemos que irnos a casa ahora, dijo alguien. Cuando escuché con atención, pude escuchar la débil melodía llevada por el viento. Entonces llamémoslo un empate, dijo Satoru, y los niños salieron de su escondite en grupos de 2 y 3. Todos, con edades comprendidas entre los 8 y los 11 años, habíamos pasado todo el día participando en un juego a gran escala de capturar la bandera. Un juego como una pelea prolongada de bolas de nieve en pleno invierno, donde tienes dos equipos que deben invadir el territorio del otro y al final gana el que logra robar la bandera del otro equipo. Ese día, nuestro equipo había cometido un grave error en nuestro movimiento inicial y parecía muy probable que perdiera. No es justo. Estábamos a punto de ganar también, hizo un puchero María. Tenía la piel más clara que todos los demás y tenía ojos grandes y de color claro. Más que nada, su llameante cabello rojo la hacía muy llamativa. Date prisa y ríndete ya. Sí, porque somos mucho mejores, intervino Ryo después de María. Incluso a esta edad, María tenía madera de reina. ¿Por qué deberíamos rendirnos? Respondí indignada. Porque somos mejores. Ryo repitió el mismo viejo argumento. Pero ni siquiera has tomado nuestra bandera todavía, miré a Satoru. Es un empate, declaró. Satoru, estás en este equipo, ¿verdad? ¿Por qué te pones de su lado? Espetó María. No puedo evitarlo, la regla dice que el toque de queda es al atardecer. Pero el sol aún no se ha puesto. No te hagas el tonto, eso es porque estamos en la cima de la colina. Dije, mostrando mi irritación. Aunque solemos ser buenos amigos, en momentos como estos, María me molesta. Oye, de verdad tenemos que irnos, dijo Reiko preocupada. Cuando escuchamos Going Home, se supone que debemos regresar de inmediato. Si se rinden podemos irnos a casa, repitió Ryo a María. Basta ya. Oye, árbitro. Satoru le gritó exasperado a Shun. Shun se apartó de nosotros en la cima de la colina contemplando el paisaje. Su bulldog Subaru se sentó en silencio a su lado. ¿Qué? Respondió después de un latido. No te hagas. Diles que es un empate. Sí, es un empate, dijo Shun, volviendo su mirada al paisaje. Entonces nos vamos a casa, dijo Reiko. Y un grupo de ellos se dirigió colina abajo, ya compartían botes para llegar a sus respectivos pueblos. Espera, aún no hemos terminado. Me voy, o los gatos corruptos nos atraparán. María y ellos parecían insatisfechos, pero el juego había terminado gradualmente. Saki, también deberíamos regresar, dijo Satoru mientras caminaba hacia Shun. ¿No te vas? Sí, Shun no apartó la mirada del fascinante paisaje. Oye, vámonos ya, dijo Satoru con impaciencia. Shun señaló en silencio. Allá, ¿lo ves? ¿Qué? Señalaba en dirección a Gold, cerca del límite entre los arrozales y el bosque. Allí, un minociro. Desde que éramos jóvenes, nos enseñaron que nuestros ojos eran más importantes que cualquier otra cosa, por lo que todos fuimos bendecidos con una buena visión. Esta vez también, a cientos de metros de distancia, en un sendero entre los campos donde se cruzaban el crepúsculo y las sombras, pude distinguir la forma blanca de algo que avanzaba lentamente. ¿Estás bien? ¿Qué pasa con eso? No es que sean raros ni nada. La voz generalmente tranquila de Satoru estaba teñida de disgusto por alguna razón. Pero no me moví. No quería moverme. El minociro se movió a paso de tortuga por el sendero, atravesó el prado y desapareció en el bosque. Mientras seguía su camino, mi atención se centró en Shun. Todavía no sabía el nombre de la emoción que sentía. Mientras estaba de pie junto a él mirando el pueblo teñido por la luz del sol poniente, mi pecho se llenó de una dulce pero dolorosa sensación. Tal vez esto también fue una escena fabricada. Una dramatización hecha con una mezcla de episodios similares, salpicada de ese picante que llamamos sentimiento. Sea como fuese, estas escenas todavía tienen un significado especial para mí hasta el día de hoy. El último recuerdo de una vida en un mundo impecable. Una época en la que todo estaba en su sitio y no había dudas sobre el futuro. Incluso ahora, cuando pienso en mi primer amor, todavía emite un cálido resplandor como el sol poniente. Aunque eso, y todo lo demás, pronto sería tragado por un vacío sin fondo de tristeza y vacío.